Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario, el último seminario de este año. En esta ocasión nuestro invitado es el doctor Gustavo Puras. Él obtuvo su doctorado en el Departamento de Farmacología de la Universidad del País Vasco. Tiene mucha experiencia internacional como profesor investigador en varios países, ha estado en Inglaterra, en Estados Unidos y en México, y actualmente trabaja aquí en España, en la Universidad del País Vasco, donde es profesor agregado. Bueno, su investigación se centra fundamentalmente en el desarrollo de scaffolds, andamiajes por bioimpresión 3D y también en el diseño tecnológico de sistemas de administración de fármacos. Y ese es un poco el tema en el que nos va a dar el seminario de hoy, que está titulado Desarrollo de vectores no virales basados en miosomas para terapia génica en retina. Así que bueno, espero que sea de vuestro interés. Y Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuando quieras puedes compartir. Muchas gracias, Laura, por la presentación y también por la invitación para participar en este seminario. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Creo que se me dejará de ver, porque cuando compartimos pantalla, pues la cámara no funciona. Pero, bueno, si en cualquier caso, a lo largo de la presentación creo que creo que después hay un turno de preguntas, pero si hay algo que no se entiende bien o no se ha escuchado o se quiere repetir, pues me lo decís tranquilamente y lo volvemos a ver. Bueno, a ver si se carga la pantalla. Vamos para allá. Vamos a ver. Es aquí. Vale. He tardado un poco. Sí, tarda un poquillo, pero te aviso cuando lo veamos. Sí, vamos a ver ahora, a ver si aparece. Compartir ventana. Bueno. A ver si le damos a ver ahora. Igual ahora va a salir. A ver, de momento no. Estas son las cosas del directo, ¿eh? Os aseguro que hemos estado hace 15 minutos probando y funcionaba todo. Qué raro. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Cargando. Venga, vamos para allá. Compartir. Ahora, yo creo que ahora sí que vamos a poder. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Ahora ya está, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues disculpas por el retraso, son cosas de las nuevas tecnologías que nos tenemos que adaptar a esta situación. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Perdona ¿Sí? que Gustavo, no sé si las llegaba a dar a ponerlo en pantalla completa, pero de momento no. Sí, lo he puesto en pantalla completa. Pues, o sea, el modo presentación, de momento no lo vemos. A ver. ¿Ahora sí? No, vemos toda tu pantalla del PowerPoint. No sé por qué. ¿Se ve ahora el cambio de diapositiva? No. ¿No? Bueno, vamos No. otra vez. A ver. Dejar de compartir. Vamos para allá. Cargando. Vamos para allá. Vale. Bien, aquí está. A ver. Se ve ahora, ¿no? Está cargando. ¿Está Ahora sí, cargando? otra vez. ¿Ahora sí? No, es que veo que mueves el ratón y pulsas lo de modo presentación, pero no se cambia, no sé por qué ahora no. No sé. Cuando antes sí que funciona.
¿No se ve el cambio de Sí, pantalla? sí, ahora sí que se ve que pasas de diapositiva al menos. Vale, Lo entonces único sí. que se ve eso más pequeñito porque vemos todo tu PowerPoint. Pero bueno, si no funciona de otra manera, pues lo dejamos así. Vale. ¿Y ahora sí? ¿Qué tal? No, Estoy en modelo de presentación de esta manera. pues no, nosotros vemos el PowerPoint. Bueno, no sé. En cambio, de esta Vale. manera sí, ¿verdad? Cuando no lo presento, o sea, cuando solo paso las diapositivas, sí que se Sí, ven. ahora veo que pasa, sí, que estás en la tercera diapositiva. Sí, Bueno, pues, No, pues no te agobies mucho, haz un poco más grande la presentación con el cursor de abajo a la derecha, aumentando un poquito el tamaño y vas pasando diapositiva al sí. revés. No tanto, un poquito menos, bueno, vale. más o menos por ahí. Lo que pasa es que recuerda que tienes que ir pasando las diapositivas tú, que si no, no hay manera. Sí. Eso es muy pequeño, no lo vamos a ver bien. Pues, a ver, lo voy ahí, ¿qué tal? ¿Un poco más? No, pero ahí ya nos perdemos parte de abajo. Y si tienes las Claro, diapositivas Vale. eso es lo que me pasa, que ahí. Vale, vale. Yo creo que ahí puede valer, por lo menos los que tenemos presbicia te lo agradecemos. Vale, ya podéis disculpar, ¿eh? Nada, nada, si eso son cosas técnicas y ya digo, hemos estado probando el otro día y hace un rato y funcionaba, pero bueno, no vamos a alargarnos más, así que no te preocupes que así lo vemos. Vale. Gracias. Bueno, pues comenzamos con la presentación. Trataré de ir despacio para ver si se puede entender y si no, repetimos lo que haga falta. Bueno, antes de comenzar con el contenido de la presentación y un poco a modo de introducción, vamos a repasar los conceptos generales de la terapia génica y las diferentes estrategias que se pueden utilizar para vehiculizar el material genético. Después hablaremos de las barreras biológicas que tienen que superarse para que este proceso sea eficiente y de la necesidad de contar con vectores para superar estas barreras. Concretamente, nos centraremos en los vectores no virales y más específicamente en las partículas de los naiosomas, unas partículas lipídicas que recientemente han demostrado su eficacia como vectores no virales en terapia génica. Y la última parte de este seminario se utilizará o la vamos a emplear para hacer una aproximación de un estudio preclínico en el cual se utilizan estos naiosomas para abordar la enfermedad de la retinitis pigmentosa. Bueno, continuamos con la presentación. Vale. Bueno, como sabemos, ¿verdad? El concepto básico de la terapia génica es sencillo y fundamentalmente consiste en vehiculizar material genético externo al interior de una célula diana para producir tres efectos. Se puede sobreexpresar un gen específico, y en este caso estaríamos hablando de una terapia génica de adición. Se puede también inhibir o suprimir la expresión de un gen no deseado, en este caso estaríamos hablando de terapia génica de inhibición, o también con el nuevo desarrollo de las herramientas de edición genómica, como las basadas en la tecnología CRISPR-Cas9, se puede corregir una mutación en un gen de una manera muy específica. Bien. A pesar de que este concepto es bastante sencillo, se deben de tener en cuenta también otras consideraciones importantes durante todo este proceso. Algunas de estas consideraciones relevantes son la toxicidad del proceso. De hecho, el proceso de transfección, antes de demostrar su eficiencia, debe demostrar su falta de toxicidad para las células. También se debe de tener en cuenta el efecto sostenido que conseguimos. Es decir, si conseguimos que se modifique la expresión de un gen de manera sostenida, evitaremos de esta manera la administración repetida de dosis que lleva consigo una patología como consecuencia de los efectos adversos derivados de esas administraciones. También se tiene que tener en cuenta la ruta de administración, que en este caso estará condicionada por el órgano que deseemos tratar, y otros aspectos relacionados con la comercialización, como pueden ser el coste de esta tecnología
El escalado a nivel industrial, es decir, antes de llegar a la industria se realizan los lotes de estas partículas que se usan para terapia génica a nivel de laboratorio, pero para conseguir comercializarlas se deben de producir volúmenes muy grandes y eso conlleva un escalado. Y también, puesto que la terapia génica, junto con la terapia celular y la ingeniería de tejidos son terapias avanzadas, pues conllevan una serie de regulación de la comercialización que va por diferente vía que los medicamentos convencionales. Es decir, los aspectos regulatorios de comercialización de estas terapias son más complicados que las de los medicamentos convencionales. Todo ello hace que en la actualidad el número de medicamentos comercializados para uso humano basados en la terapia génica es muy limitado. Algunos de los que se han podido disponer en el mercado en los últimos años son, por ejemplo, Glivera, que se utiliza para el tratamiento de la lipoproteína lipasa, o se utilizaba, ya está retirado del mercado por la falta de demanda y también por el elevado precio que, como veis, pues bueno, está asociado a todos estos medicamentos. Son medicamentos muy caros. Otro medicamento que se comercializó en el 16 fue Strimbelis para el tratamiento de la inmunodeficiencia severa, Yescarta y Quimrias para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no hodgkiniano respectivamente, y en el 2018 se comercializó Lusturna para el tratamiento de la retinitis pigmentosa y la aneurosis congénita de Leber. En el caso concreto de Lusturna, lo que se hace es suministrar por vía subretiniana el gen que produce la proteína RPE65 vehiculizada por un adenovirus asociado, de tal manera que la expresión de este gen producirá la proteína que está alterada en los pacientes que sufren esta patología. Bien, además de esta terapia génica de adición que se utiliza con Lusturna, existe la posibilidad, como hemos comentado, de inhibir la expresión de un gen. Para ello tenemos que contar con secuencias inhibidoras apropiadas, como por ejemplo secuencias de RNA de interferencia, SOR-ARPIN-RNA o oligonucleótidos antisentido. Esta terapia génica de supresión tiene particular interés en el tratamiento de aquellas enfermedades hereditarias que cursan con un patrón de herencia autosómico dominante. Y por último, además de esta terapia génica de adición y de inhibición, con el uso de herramientas de edición genómica, bien los dedos de Fingers, las secuencias Talens o las herramientas CRISPR-Cas9, se pueden, como decíamos, corregir un gen mutado de una manera selectiva y específica. Si nos centramos en el lugar donde se realiza el proceso, podemos diferenciar fundamentalmente entre la terapia génica ex vivo y la terapia génica in vivo. En el caso de la terapia génica ex vivo, lo que se realiza es una extracción de las células del paciente que son traducidas en condiciones in vitro y posteriormente estas células son reimplantadas de nuevo en el organismo para que ejerzan su función. Los medicamentos que hemos comentado anteriormente de Strimbelis, Quimria y Yescarta utilizan esta aproximación ex vivo. En el caso de la aproximación in vivo, el proceso se realiza directamente en el órgano que se quiere tratar. Puede ser, por ejemplo, en la retina, en el caso de Lusturna. Cuando la administración es in vivo, el proceso es más desafiante porque se deben de superar una serie de barreras biológicas extracelulares que van a estar condicionadas fundamentalmente por la ruta de administración y por el órgano que deseemos tratar. Por ejemplo, en el caso de la administración intravenosa, que quizá sea la más utilizada, este material genético que queremos administrar tiene que evitar la degradación inespecífica por los enzimas y la unión también inespecífica con las proteínas del suero o con las células sanguíneas. Si se va a utilizar una administración pulmonar, las barreras extracelulares que habría que superar serían la barrera del mucus,
otras secreciones bronquiales que se producen y la degradación por los macrófagos. En el caso de que se quieran abordar enfermedades que afectan al cerebro y al ojo, se deben de superar además una serie de barreras extracelulares adicionales que mantienen aislados estos organismos tan importantes del resto. En el caso del cerebro habría que superar la barrera hematoencefálica y en el caso del ojo la barrera hematorretiniana, perdón, la hematoencefálica en el cerebro y la hematorretiniana en el caso del ojo. Esto hace que sea muy difícil acceder a estos órganos mediante una inyección sistémica. Por lo tanto, en la actualidad, la única posibilidad que existe de abordar las enfermedades hereditarias mediante terapia génica que afectan estos órganos es a través de administraciones invasivas. Pero bueno, además de estas barreras extracelulares, para que el proceso sea eficiente, es decir, para que este material genético pueda llegar al núcleo de la célula diana y ejercer su función, se deben de superar otra serie de barreras intracelulares. En este caso, los mecanismos de endocitosis mediados principalmente por calatrinas, por macropinocitosis y por caveolas, pueden estar conectados con los lisosomas. Recordar que los lisosomas son unos compartimentos intracelulares donde, debido al pH ácido, se degrada el material genético. Por lo tanto, si queremos que el proceso sea eficaz, nuestro material genético debe escaparse de estos compartimentos intracelulares que son los lisosomas y de esta manera acceder al núcleo donde ejerce su acción. Bueno, una vez vistas estas barreras, tanto extracelulares como intracelulares, pues bueno, parece lógico pensar que el material genético que queramos administrar, bien sea un plásmido, bien sea un RNA de interferencia o bien sea una ribonucleoproteína para editar un gen afectado, pues debe contar con un vehículo, con un transportador, con un vector que nos permita superar estas barreras extracelulares e intracelulares, porque por sí mismo no lo consigue. Teóricamente, este vector o transportador ideal debería de cumplir una serie de funciones. Como hemos comentado, debería de ser seguro, es decir, que no presente toxicidad en las células tratadas. Debería de ser específico para que actúe única y exclusivamente sobre las células que queremos corregir. Por supuesto, tiene que ser efectivo para que se produzca un efecto. Y es deseable que tenga un efecto sostenido. De esta manera reduciríamos la frecuencia de las administraciones. En este sentido, cabe diferenciar, a grosso modo, entre dos tipos de transportadores o de vectores. Por un lado, tenemos los vectores virales y por otro lado, los vectores no virales. Los virus pues han evolucionado durante muchos años para infectar de una manera muy eficiente nuestras células, las células de nuestro organismo. Por lo tanto, estos sistemas se pueden modificar para que en lugar de infectarnos con su genoma, nos infecten con las secuencias que nos sirven para tratar determinadas patologías. Tal es así que en la actualidad la mayoría de los ensayos clínicos basados en terapia génica utilizan vectores virales. Aproximadamente, podríamos decir que el 70% de los ensayos clínicos de terapia génica en uso humano están basados en la utilización de vectores virales. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años, y debido al auge que ha representado la tecnología CRISPR-Cas9, y a nivel preclínico, se ha producido un aumento considerable en el uso de vectores no virales a nivel preclínico. Todo esto ha estado condicionado por las herramientas de edición genómica CRISPR-Cas9. ¿Por qué se ha producido este aumento en el uso de vectores no virales que alcanza aproximadamente el 70% de los estudios a nivel preclínico? Pues fundamentalmente por tres motivos.
Uno de ellos es su perfil de seguridad. Los vectores no virales no son tan inmunogénicos como los virales y tienen menor probabilidad de desencadenar procesos oncogénicos. Por otro lado, estos vectores no virales tienen mayor capacidad para transportar material genético. Entonces, cargan mayor número de kilobases. Y por otro lado, el coste de manufacturación o el coste de producción de estos sistemas es más barato que en el caso de los vectores virales. Sin embargo, es cierto que a día de hoy la eficiencia de estos sistemas no es tan elevada como en el caso de los vectores virales. Por lo tanto, una de las líneas de investigación que desarrolla nuestro grupo y otros muchos más es el desarrollo de diferentes vectores no virales que sean eficientes para vehiculizar material genético y emplearlos en terapia génica. Dentro de los vectores no virales podemos distinguir diferentes materiales, formas, composiciones y tamaños. La mayoría de ellos oscilan en el rango nanométrico, entre 1 y 100 nanómetros. Algunos de estos vectores no virales pueden ser los liposomas, las micelas, dendrímeros, polímeros que pueden ser sintéticos o naturales, partículas de oro, quantum dots o nanotubos de carbono. Cada uno tiene diferentes propiedades físico-químicas, están compuestos de distintos materiales y sirven para diferentes aplicaciones. Sin embargo, aquellos vectores no virales que están basados en lípidos catiónicos son los más utilizados, son los que más se han empleado. Estos lípidos catiónicos, por medio de su carga positiva, interaccionan de manera electrostática con el material negativo del material negativo de los plásmidos o del RNA o de las ribonucleoproteínas y forman unos complejos. Para que sean más efectivos, se estructuran en forma de vesículas circulares a las cuales se les pueden añadir componentes adicionales, como pueden ser los tensoactivos no iónicos, que lo que van a hacer es mejorar la estabilidad de estas partículas lipídicas, y también se pueden añadir una serie de componentes auxiliares, que se les conocen como helper components, que lo que hacen es mejorar el tráfico intracelular de estas partículas. A las partículas lipídicas que se obtienen con la combinación de estos tres componentes, del lípido catiónico, del tensoactivo no iónico y de un componente auxiliar, se le conocen con el nombre de naiosomas. Y, como comentaba, pues nuestro grupo de investigación viene trabajando durante los últimos 10 años en el desarrollo, caracterización y evaluación de estos naiosomas como vectores no virales para terapia génica en diferentes aplicaciones. Sobre todo hemos estudiado la transfección de estos sistemas en el sistema nervioso central, en células mesenquimales y en células de pacientes que presentan la alteración de la fibrosis quística. Y en esta presentación de hoy vamos a hablar de la utilización de estos sistemas para abordar la enfermedad hereditaria de la retinitis pigmentosa. Bien. Bueno, como todos sabemos, esta enfermedad, bueno, en general, todas las enfermedades de la retina afectan de una manera significativa a la calidad de la vida de los pacientes que están afectados por estas patologías. Y si bien es cierto que en los últimos años se han producido importantes avances en el tratamiento de estas patologías que afectan a la retina, también es verdad que a día de hoy muchas de ellas carecen de un tratamiento que sea eficaz. Y en la mayoría de los casos, estos pacientes afectados tienen que aprender a convivir en condiciones severas de baja visión. Por lo tanto, cualquier pequeña modificación que se produzca, pues puede tener, o cualquier mejora que se produzca, puede tener una relevancia significativa en la calidad de vida de estos pacientes afectados por estas patologías. Bueno, si nos centramos un poco en la retinitis pigmentosa,
podemos destacar el elevado componente genético de esta enfermedad, ya que en la actualidad se han identificado más de 80 genes que están relacionados con esta patología. La mayoría de estos genes están relacionados con 3 procesos. Estos procesos son el proceso de la fototransducción, es decir, el proceso mediante el cual la energía luminosa se transforma en señales eléctricas para que pueda interpretarse en la corteza cerebral y de esta manera pues, producirse la visión. También estos genes están implicados en el metabolismo celular y en la maduración del RNA mensajero o splicing. En el caso de la maduración del RNA mensajero, este se produce cuando tras la transcripción de un gen se eliminan las secuencias no codificantes o los intrones para que se unan los exones y se produzca la proteína. Ese es el proceso de maduración del RNA mensajero. Y este proceso está regulado por el espliciosoma. El espliciosoma es un complejo formado por moléculas de ARN que debido a su alto contenido en uracilo se nombran por la letra U y por proteínas, de tal manera que cuando se asocian estos dos compuestos, el ARN y la proteína, se forman las ribonucleoproteínas. En un caso muy concreto, el gen PRPF31 es el encargado de anclar la ribonucleoproteína U5 con el complejo U4-U6. Bueno, en definitiva, las mutaciones que afecten a este gen, al gen PRPF31, van a producir que el espliciosoma no funcione correctamente y por lo tanto la síntesis de proteínas se va a ver afectada de una manera multisistémica, porque la maduración del RNA mensajero no se completará de una manera satisfactoria. Perdón. En el caso de este gen, el PRPF31, se han descrito más de 50 mutaciones que afectan a este gen. Si nos centramos en una de ellas, por ejemplo, en la A216P, lo que sucede es que en el aminoácido de esta proteína, en la posición 216, hay un cambio y donde debía de haber una alanina, hay una prolina. Esto ocasiona que el gen PRPF31 no funcione bien y, por tanto, la síntesis proteica a nivel sistémico se ve afectada. En el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Andalucía, en el CABIMER, concretamente en el Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, contamos con la colaboración del doctor Francisco Javier Cotrales, que dispone de este animal mutado en ratón. Es decir, dispone de ratones que tienen uno de los 2 alelos del gen PRPF31 mutado, concretamente con esta mutación A216P. En condiciones normales, las mutaciones que cursan con pérdida de función solo se van a expresar fenotípicamente cuando ambos alelos estén mutados. Es decir, la cantidad de proteína que produce el alelo sano en condiciones normales es suficiente para producir una determinada cantidad de proteína y no se manifiesta la enfermedad. Sin embargo, en situaciones de alta demanda metabólica, como sucede en la fototransducción, la cantidad de proteína producida en estas condiciones no es suficiente y se expresa la enfermedad, aparece el fenotipo patológico. A este proceso se le conoce como haploinsuficiencia y explicaría por qué las alteraciones del gen PRPF31 se manifiestan solo en las células de la retina, por la alta demanda metabólica que necesitan para realizar el proceso de fototransducción, mientras que las otras células del organismo no presentan patología. Otra característica de este gen PRPF31 es el de la penetrancia incompleta. Este gen, como hemos dicho, tiene 2 alelos sanos, uno de baja expresión y otro de alta expresión. En aquellos casos que el alelo mutado se está heredando junto con el alelo sano
de baja expresión, pues en las células epiteliales de la retina se manifiesta la patología porque la cantidad de proteína producida no es suficiente. Pero si el alelo mutado se hereda junto con el alelo sano de alta expresión, pues en estas condiciones la cantidad de proteína producida ya es suficiente a nivel de la retina y no aparece el efecto fenotipo de la patología, que en el modelo del ratón se caracteriza fundamentalmente por un estrechamiento del grosor de la retina, que se puede observar por técnicas de tomografía óptica, y ese estrechamiento de la retina se ve afectado fundamentalmente a nivel de la capa plexiforme interna. Bien. Perdona, Gustavo. Sí. El profesor Pastor ha levantado la mano. Ah, vale, es que como no lo veo... Sí, yo te aviso. No sé si quiere decir algo, ha sido un error. Hola. Hola. Cometo errores, pero todavía no muchos. Aún me mantengo... Estabas en la 20, pero no se ve nada, solo el encabezamiento. Perdonar por eso. Es que tenía una animación y la última... Ya, vale. Simplemente era que supieras que no hemos visto nada más que el título de la diapositiva y perdona que te haya interrumpido. Lo siento. Sí, ya, gracias, muchas gracias. Ya era consciente. Lo que pasa es que era una animación y la última figura de la animación es en blanco y por eso aparece... Nada, tranquilo, que ya está aclarado, que muchas gracias, sigue, perdona. Vale. Gracias, muchas gracias. Gracias. Vale, bueno, estábamos comentando que, que los ensayos clínicos que se realizan en terapia génica para el abordaje de enfermedades oculares no es muy elevado, apenas llegan al 2%, pero se están produciendo en los últimos años avances significativos e importantes para el tratamiento de estas patologías mediante la terapia génica. Y la totalidad de los ensayos clínicos que se utilizan emplean vectores no virales. Hemos comentado anteriormente que estos sistemas virales sí que son muy eficientes, pero presentan fundamentalmente problemas de seguridad y de coste de producción. Por lo tanto, nuestro grupo de investigación, dentro de sus líneas, desarrolla la utilización de vectores no virales, concretamente la de los naiosomas, que a grosso modo podríamos decir que comparado con los liposomas son más conocidos, ¿verdad? Pues estos naiosomas son muy similares a los liposomas, pero se han sustituido los fosfolípidos por tensioactivos no iónicos. Y además, para utilizarlos en terapia génica, se han añadido lípidos catiónicos que permitirán interactuar con el material genético y formar unos complejos, y además unos lípidos auxiliares para mejorar la eficiencia de la transfección. Bueno, una vez visto un poco el fundamento teórico de este desarrollo, podemos definir el objetivo general que pretendemos alcanzar, que sería el siguiente: desarrollar, caracterizar y evaluar nuevos vectores no virales basados en naiosomas para el abordaje de la retinitis pigmentosa, concretamente en el modelo de ratón PRPF31, que porta esta mutación A216P en uno de sus alelos, mediante la terapia génica de adición. Y para alcanzar este objetivo general, pues podemos desarrollar 4 objetivos específicos. El primero de ellos sería el diseño, elaboración y caracterización de los naiosomas. En un segundo objetivo se elaborarían y caracterizarían los complejos, es decir, aquellas formulaciones que se obtienen cuando el naiosoma ha interactuado con el material genético, que en este caso sería el plásmido del gen PRPF31. El tercer objetivo consistiría en la evaluación in vitro de estos naiosomas en cultivos celulares de células epiteliales de la retina, células ARPE. Y el cuarto objetivo sería, ahora ya sí, la evaluación in vivo de estas formulaciones en el modelo de animal mutado que porta esta mutación. Bien, a continuación vamos a describir las tareas asociadas a cada uno de estos objetivos específicos. En el primero decíamos
que vamos a diseñar, elaborar y caracterizar estos naiosomas. La primera tarea, por lo tanto, la primera tarea a nivel experimental consistiría en la elaboración de estas partículas. Para ello, utilizaríamos los 3 componentes que hemos mencionado anteriormente. Nosotros tradicionalmente solemos utilizar como lípido catiónico diferentes lípidos sintéticos que nos proporciona un grupo de investigación que pertenece al consorcio CIBER-BBN y que está dirigido por el doctor Ramón Nerilla de Barcelona. Ellos sintetizan distintos lípidos con distintos grupos polares, con distintas cadenas hidrofóbicas, distintos linkers, y nosotros los formulamos en naiosomas. Pero también se pueden utilizar otros lípidos que están comercializados, como por ejemplo el DOTAP o el DOTMA. Como tensioactivos no iónicos, se pueden utilizar diferentes polisorbatos que tengan distintos HLBs o poloxámeros, distintos compuestos. Y como componentes auxiliares, nosotros solemos utilizar derivados de la síntesis del colesterol, más que derivados precursores de la síntesis del colesterol, como el escualeno, el escualano u otros compuestos como el licopeno, por ejemplo. En todos los casos, independientemente de la composición de cada uno de estos 3 componentes, la relación molar de cada uno de ellos es la siguiente: 2 milimolar del lípido, 4 milimolar del componente auxiliar y 10 milimolar de nuestro tensoactivo no iónico. Bueno, una vez seleccionados estos componentes, el siguiente paso consiste, ahora sí, en la elaboración de estos naiosomas. Se pueden elaborar por muchas técnicas, hay muchas técnicas descritas, como por ejemplo por microfluídica, técnicas de microfluídica, pero nosotros la que más hemos empleado hasta ahora es la elaboración de estos compuestos mediante la formación de una emulsión oleacuosa con evaporación del solvente. Y el proceso es muy simple, es muy sencillo. Básicamente se solubilizan tanto el lípido catiónico como el componente auxiliar en un volumen pequeño de un solvente orgánico. Nosotros solemos utilizar el diclorometano. Se disuelve bien con la ayuda de una espátula y a continuación se añade un volumen mayor de la fase acuosa que contiene nuestro tensioactivo no iónico. Después de un proceso de sonicación, que suele durar aproximadamente 30 segundos, se obtiene una emulsión que la dejamos en agitación magnética para que el diclorometano se evapore, y de esta manera los naiosomas quedarán suspendidos en el medio acuoso. Una vez que tenemos estos naiosomas, procedemos a caracterizarlos. Los caracterizamos en función de una serie de parámetros físico-químicos que son importantes porque afectan al proceso de transfección. Esos parámetros son el tamaño de las partículas, su carga superficial o potencial Z, que nos interesa que sea positiva para que interaccione con la membrana de las células y se favorezca la captación, y la polidispersión, que es un poco la homogeneidad que obtenemos en el tamaño de nuestras formulaciones, que normalmente oscila entre los 200 y los 300 nanómetros. Para obtener estos parámetros físico-químicos de tamaño, carga y polidispersión, utilizamos el equipo Z-Sizer. Estos naiosomas también se pueden caracterizar en términos morfológicos para saber qué morfología tienen. Para ello se pueden emplear diferentes técnicas de microscopía, de transmisión o de barrido. En este caso se ve cómo presentan una morfología esférica y, bueno, en algunos casos, como en este, es necesario añadir un agente de contraste, suele ser acetato de uranilo, para mejorar la visualización de estas partículas. También solemos evaluar la capacidad tamponante de estas formulaciones. Este estudio lo solemos hacer para ver, para ver la capacidad que tienen los naiosomas de absorber protones. Esto nos interesa porque, como hemos dicho anteriormente, en los lisosomas el medio es muy ácido y eso hace que se degrade el material genético. Por tanto, si nuestras partículas son capaces de absorber estos protones que hay en el lisosoma,
pues evitaríamos esta degradación. Para evaluar la capacidad tamponante, realizamos este ensayo mediante adición volumétrica de diferentes volúmenes de ácido clorhídrico y evaluamos por un pHímetro cómo desciende el valor. En el caso de que no descienda tanto, como en estos casos, pues tiene mayor capacidad tamponante y por lo tanto sería una manera de predecir su comportamiento en el compartimiento lisosomal. Y finalmente solemos completar estos estudios de caracterización de las formulaciones evaluando la estabilidad de las mismas, midiendo el tamaño, carga y polidispersión a diferentes intervalos de tiempo durante 60 días. Y estos estudios los solemos hacer tanto a 4 grados como a temperatura ambiente. La estabilidad de las formulaciones es muy importante porque nos permite saber cuánto tiempo podemos usar desde que elaboramos el lote hasta que lo utilizamos. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde el que el lote está elaborado hasta que realmente se utiliza? ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo cómo cambian estos tamaños y las cargas y la polidispersión después de almacenarlo en distintas temperaturas. Bien, una vez que ya hemos diseñado y caracterizado estas formulaciones, el siguiente objetivo, el segundo, consistiría en la caracterización de los complejos, es decir, aquellos compuestos que se obtienen cuando estos naiosomas interaccionan, en nuestro caso concreto, con el plásmido del gen PRPF31. Y esa interacción que se produce de estas partículas, que son los naiosomas, con el material genético, estará condicionado por el ratio del lípido catiónico y plásmido que se vaya a utilizar. Recordar que uno de los componentes del naiosoma es el lípido catiónico, que será el que interaccione con este DNA. Pues el ratio en que se produzca esta interacción afecta a la eficiencia de transfección. Y para ello, para evaluar la influencia de este ratio, lo que hacemos es, sobre un volumen de una solución que tiene el material genético, añadimos diferentes volúmenes de las partículas para que se formen estos complejos, como se ve en la parte de abajo de la partícula, como el material genético no es que se quede encapsulado dentro de la partícula, sino que se une electrostáticamente a su superficie. Normalmente el lípido catiónico tiene grupos amina protonados y el plásmido tiene grupos fosfatos cargados negativamente, por lo tanto se produce una atracción electrostática y queda retenido este material genético, este plásmido, en la superficie de la partícula. Y ahora sí, estos complejos que ya están cargados los volvemos a caracterizar, como hemos comentado anteriormente, en función de su tamaño, que normalmente se ve afectado después de que se acompleja el plásmido en la superficie. La carga superficial normalmente disminuye porque ahora sí que tiene un plásmido que tiene grupos fosfato y por tanto va a reducir el potencial Z. Y la polidispersión suele aumentar puesto que no todas las partículas se cargan con la misma cantidad de plásmido. También podemos evaluar cómo se une ese plásmido a las partículas. Para realizar este estudio solemos utilizar un gel de agarosa. Hacemos este estudio en un gel de agarosa. Para ello, como vemos en la diapositiva, los 3 primeros pocillos se carga únicamente el plásmido desnudo, es decir, no los complejos de las partículas, sino solo DNA desnudo, porque servirán como control. En el primer pocillo, al cargar DNA desnudo y al aplicar una diferencia de voltaje, pues se ve que ese plásmido migra. Abajo tenemos una imagen real de un gel de agarosa y se ve como en el primer pocillo, en el cual hemos cargado solo el plásmido, pues ha migrado porque tiene carga negativa y va hacia la carga positiva. En el segundo pocillo, que también es un control donde se administra plásmido únicamente, añadimos un tensoactivo, que es el SDS. Ese tensoactivo nosotros lo añadimos porque rompe la partícula lipídica y queremos evaluar luego cómo se libera. En este caso, que es un control, como no hay ninguna partícula lipídica que romper, pues al aplicar una diferencia de voltaje va a migrar igual que el DNA desnudo del primer caso. Como vemos en este segundo pocillo,
pues también migra el material genético. Y el tercer pocillo, que es un control, metemos nuestro plásmido desnudo también, lo incubamos con una enzima, una DNasa, que degradaría este material genético, y luego le añadiríamos el tensioactivo, SDS. Bueno, no os fijéis en este carril porque, bueno, la animación no está funcionando, pero si os fijáis en el tercer pocillo del gel de agarosa, ahí no hay banda de DNA. No hay banda de DNA porque al estar desnudo este DNA sin ninguna protección, pues se ha degradado por el enzima de la DNasa. Esto nos corrobora que el enzima ha funcionado bien y ha degradado nuestro material genético. Los siguientes 3 pocillos serían réplicas de los anteriores, solo que en este caso, en lugar de cargar el plásmido desnudo, lo cargamos acomplejado en estas partículas lipídicas. Y ahora lo que vemos o lo que observamos es diferente. En este pocillo que están los complejos, cuando aplicamos una diferencia de voltaje, no aparecen bandas que migren, como aparecía en el pocillo 1. ¿Veis? El pocillo 4, el material genético se queda condensado en el pocillo, porque este material genético, este plásmido, queda retenido en la partícula y al no estar en modo libre, no migra al aplicar el voltaje. Esto nos estaría diciendo que nuestras partículas condensan este material genético. En el siguiente pocillo, cuando añadimos el tensioactivo, que es el SDS, que lo que va a producir es una rotura de estas partículas lipídicas, pues observamos que el DNA migra cuando aplicamos la diferencia de voltaje. Esto quedaría representado en el pocillo 5, en el cual estas partículas se han roto con el tensioactivo y al aplicar la diferencia de voltaje el plásmido migra. Y en el pocillo 6 lo que hacemos es incubar estos complejos con el mismo enzima, con la DNasa, y luego aplicamos el tensioactivo no iónico, el SDS, para ver qué pasa con el plásmido que ha estado expuesto a la acción del enzima. Si vemos que migra, como aparece en este pocillo 6, si vemos señal, lo que nos está diciendo es que este material genético ha quedado protegido de la acción del enzima porque ha estado condensado en la superficie de la partícula. De tal manera que cuando paramos la acción del enzima y rompemos esta partícula, se observa que ese material migra al aplicar la diferencia de voltaje. En definitiva, estos estudios en geles de agarosa nos sirven para comprobar si las partículas condensan, liberan y protegen el material genético de la degradación enzimática. También podemos estudiar esta interacción entre el plásmido y la partícula a nivel molecular mediante microcalorimetría de titulación isotérmica, es decir, mediante el estudio o la evaluación del calor que se desprende en esta reacción isotérmica cuando el plásmido o los grupos fosfatos se unen a los grupos aminos del lípido catiónico que forma parte del naiosoma. Para ello, contamos con la colaboración de la doctora Margarita Menéndez del Instituto de Química Física Roca Solano en Madrid. Bien, una vez vistos los objetivos 1 y 2, es decir, una vez que ya tenemos las partículas elaboradas y caracterizadas, en este tercer objetivo procedemos normalmente a evaluar la actividad de estas formulaciones. Y evaluamos la actividad en términos de eficiencia de transfección y de viabilidad. Es decir, primero queremos ver que nuestras partículas no son tóxicos para las células. Para ello, lo que hacemos es sembrar en placas de cultivo células ARPE, que son células epiteliales de la retina, y estas células las ponemos en contacto o las exponemos a nuestros complejos y después, al cabo de 72 horas, observamos de una manera cualitativa la morfología de estas células y podemos evaluar el estado en el que se encuentran, si se ha observado algún efecto tóxico o no. Pero esta toxicidad también la podemos cuantificar mediante citometría de flujo. Para ello, lo que solemos hacer es emplear un fluoróforo que penetra en el interior de las células que están en procesos de apoptosis y se colorean en rojo, emiten fluorescencia en rojo, de tal manera que se puede calcular el porcentaje de células que se han muerto
tras la exposición de las mismas a nuestros complejos. Pero bueno, si lo que queremos evaluar ahora en este caso es la eficiencia de transvección, es decir, si nuestro plásmido se está expresando y está produciendo la proteína que deseamos, pues eso lo podemos hacer por la técnica de Western blot. Para ello, extraemos las proteínas de las células transfectadas y cuantificamos el contenido proteico total de estas células por microBCA. Después de desnaturalizar estas células, las cargamos en un gel de poliacrilamida y aplicamos una diferencia de voltaje para pasar la señal de una membrana del gel a la membrana. Y una vez que las tenemos en la membrana, hacemos una incubación con un anticuerpo primario. Este anticuerpo primario irá dirigido contra la proteína PRPF31 o contra la región FLAG asociada a la misma. Y también añadiremos los anticuerpos secundarios para detectar la señal por quimioluminiscencia. Normalmente esta señal la detectamos con un software, el ImageJ, y podemos utilizar también en estos geles de poliacrilamida la alfa-tubulina, que nos servirá como patrón de carga. Estos estudios in vitro se pueden completar evaluando la captación y disposición intracelular de nuestras formulaciones. Es decir, en esta parte lo que queremos hacer es ver o evaluar o analizar cómo se está realizando este proceso de transfección. Es decir, cómo se capta el material genético y cómo se distribuye en el interior de la célula. Para realizar estos estudios, lo que solemos hacer es sustituir el plásmido PRPF31 por un plásmido que en sí, él mismo, ya emite fluorescencia en rojo. Es decir, es un plásmido que está marcado con el fluoróforo CY3 y ya emite fluorescencia en rojo. De tal manera que ahora estos complejos, si se han captado por las células, como se ve en el perímetro de estas células ARPE, se ve cómo han interactuado en la membrana de una manera muy rápida, a los 5 o 10 minutos después de la exposición, se ve, si hubiese un vídeo, se vería cómo pues muy rápidamente se captan por estas membranas de las células ARPE. Y también lo podemos evaluar por citometría de flujo, el porcentaje de células y la intensidad de la señal roja, que estaría directamente relacionado con la cantidad de partículas que se han internalizado. Pero si lo que queremos evaluar es el proceso del tráfico intracelular, lo que hacemos en este caso es, además de marcar el plásmido con este fluoróforo rojo, marcamos las principales vías de entradas de endocitosis, es decir, las vías de las clatrinas, de las caveolas y de las macropinocitosis, con fluoróforos verdes específicos. De tal manera que la colocalización de la señal roja de nuestros complejos con la verde de la vía de entrada que estemos marcando nos dará un color amarillo que podríamos cuantificarlo mediante el coeficiente de Manders. Y de esta manera saber cuál es la principal vía que se está utilizando. También podemos marcar los lisosomas para saber, utilizaríamos marcadores verdes específicos y en este caso si vemos mucha colocalización en el lisosoma, pues quiere decir que nuestros complejos están retenidos en ese compartimento. Estos estudios del tráfico intracelular también se pueden complementar con el uso de bloqueadores específicos de estas vías de entrada. También podemos utilizar bloqueadores específicos de las clatrinas, de las caveolas o de las macropinocitosis y evaluar cómo afecta el bloqueo de esta vía de entrada al proceso de transfección para de esta manera ver la efectividad de esta vía de entrada. Por un lado, con la colocalización estudiaríamos cuál es la vía de entrada que predomina y con el estudio del bloqueo veríamos qué tan efectiva es esa vía de entrada que se está utilizando. Bien, una vez ya vistos estos tres objetivos, finalmente este desarrollo preclínico lo podríamos completar con la evaluación, ahora sí en modelos in vivos, de las formulaciones que disponemos. Es decir, todos los ensayos anteriores nos pueden servir para hacer un cribado y ver qué formulaciones han prestado mejor comportamiento in vitro para evaluarlas en modelos animales de ratón
que portan esta mutación. Para ello, en el ratón inyectaríamos por vía subretiniana un microlitro de las formulaciones y podríamos utilizar como control negativo ratones que portan la mutación, pero que se han inyectado con PBS en lugar de con los complejos, y como control positivo podríamos utilizar ratones que no portan la mutación y que se inyectan con el PBS. En estos ratones evaluaríamos el estado y el grosor de la retina por tomografía de coherencia óptica el día anterior a la inyección y a los 7 días de la misma. Y también podríamos evaluar la función visual de estos ratones mediante el test oculomotor a los 7 días de la administración. Una vez evaluado la función visual y para correlacionar, en el caso de que exista una mejora de la función visual de los ratones tratados con respecto a los controles, con el fin de correlacionar, como decíamos, esta mejora de la función visual con la expresión de la proteína que queríamos mediante la administración del gen, pues procederíamos a extraer el tejido de los animales y procesarlo para evaluar por Western blot, como hemos descrito en el objetivo específico 3, la expresión de esta proteína PRPF31. Así, si vemos un aumento, podíamos correlacionar este aumento de la expresión de la proteína con la mejora en la función visual del animal tratado. Bueno, perdonar por la presentación, que no he podido presentarla en modo de animación, y quizá igual las imágenes hayan dado lugar a alguna confusión porque pues no iban acorde con lo que os estaba comentando por el efecto de la animación. Pero bueno, este es a grosso modo la manera que solemos emplear para realizar nuestros estudios preclínicos. En este caso hemos elegido la aproximación de la retinitis pigmentosa, pero bueno, podría ser para cualquier otra patología. Decíamos que sobre todo nos centramos en las que afectan a la corteza cerebral y a las células del pulmón de pacientes que están afectados por fibrosis quística. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia, y si queréis preguntar algo o comentar o repetir alguna cosa, pues me lo decís. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Sí, bueno, lamentamos los problemillas técnicos, pero bueno, salvo eso, un par de diapositivas que había problema, el resto yo creo que se ha podido seguir bien, así que no te preocupes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo un par de cuestiones técnicas, pero si alguien quiere preguntar antes. Sí, profesor Pastor. Sí, soy el preguntador oficial. Bueno, muchísimas gracias, no te preocupes mucho. Creo que el problema está en que tienes que, antes de compartirlo, tenías que haberlo abierto completamente, pero no, ya da igual, o sea, no, yo creo que lo hemos podido seguir todos y te lo agradecemos muchísimo, pero creo que ese es el problema. A mí me pasa muchas veces y me dan ganas de pegarme un tiro, pero bueno, de momento no me pega el tiro. Vamos a ver varias cosas. ¿Por qué crees que está pues la primera, ¿no? Has insistido, me parece que es obvio, ¿por qué ese precio tan absolutamente desorbitado de las terapias génicas? Sí. Según tu punto de vista. Tengo 2 o 3 preguntas cortas, pero esta es la primera que se me ocurre, porque el Luxturna creo que ahora en España solo va a costar 300.000 euros por ojo, pero vamos, el precio inicial eran $850.000. Sí. Sí, muy interesante. Muchas gracias, doctor Pastor, por la pregunta. Efectivamente, son tratamientos carísimos que dificultan el acceso de estas terapias a la población general, está claro. El por qué, no lo sé exactamente. Yo pienso que esta producción de los vectores virales, al tratarse de un material biológico, pues es más complicado que pase los ensayos de las agencias regulatorias, en este caso de la EMS, porque no deja de ser una terapia avanzada en el cual se está empleando virus
Sí. Que tienen sus problemas asociados, que pueden integrarse, que pueden activar oncogenes. Entonces, la inversión que se realiza en investigación pues es muy elevada. Y claro, ese dinero luego pues es interesante que se revierta cuando se comercializa. Pero claro, aquí se está planteando un problema muy grande, que es a qué coste. Y visto los tratamientos que se emplean y los precios, pues creo que la compañía Spars Therapeutics, que fabricaba o producía Lusturna, planteaba, no sé si esto es así o se ha llevado a cabo, planteaba pagar por resultados. Esto es muy interesante. Si cuesta tanto coste, si el coste es tan elevado y bueno, es difícil que las autoridades sanitarias financien estos tratamientos, entonces, ¿de qué sirve desarrollarlos si no se puede disponer de ellos? Entonces, Lusturna lo que planteaba es pagar por resultados, es decir, al transcurrir un determinado tiempo, si el tratamiento no sea efectivo, no había sido, pues se retornaba el dinero al paciente. Pero bueno, esto no sé si se ha puesto en práctica o no. A ver, bueno, varias cosas así un poco deslavazadas, pero a la información que nosotros los clínicos tenemos, bueno, primero en la mayor parte de los países europeos el paciente no lo va a pagar, lo va a pagar el sistema sanitario público, como te puedes imaginar. Entonces, Novartis, que es ahora mismo la dueña de Luxturna, eso lo está intentando hacer con otros fármacos de más amplio uso, ¿no? Es decir, piensa que Lusturna va solamente para los pacientes con retinitis pigmentosa, pero además con una mutación en RP65, que son muy pocos dentro de incluso las distrofias, vamos, las retinitis pigmentosas, y esas a su vez pues son enfermedades raras. O sea, no son tantos pacientes, pero son muy específicos, como todo el mundo sabe. Entonces, la otra duda que yo tenía con respecto a Lusturna es que la idea que tenemos es que no hay seguridad de que siga funcionando más allá de 4 años. 5. Está ahí Rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Rosa, nada, entonces ya me quedo yo, ya me callo yo, que estando tú ya no tengo yo mucho más que hablar. Está la doctora Coco, que de esto sabe muchísimo más que yo, pero vamos, a mí un tratamiento de ese calibre, 4 años, joder, me parece un poco caro, ¿eh? Sí. De hecho, creo que la idea principal era un tratamiento único, una única dosis. Quizá sea porque estas células del epitelio pigmentado se dividan poco, entonces igual el plásmido no queda diluido una vez que se ha transfectado la célula. No lo sé, te lo No sé. comentará ahora Rosa, que sabe más que yo, pero Sí, la mayor igual. parte de las mutaciones están en fotorreceptores, no solo Sí. están en epitelio pigmentario. Pero me callo porque estando ella, que es la experta, pues no ganas de hablar yo. Muchas gracias, Gustavo, de todo corazón. Vale. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. La doctora Yolanda Dibol tiene también levantada la mano. Las dos, de hecho. Tengo las dos. Gracias, Gustavo. Yo, nada, tenía una curiosidad técnica y perdóname si lo has comentado, pero es que tengo algunas dificultades técnicas para escuchar bien. ¿Por qué piensas que los niosomas son mejores que cualquier otro tipo de sistema basado en lípidos? En concreto para la aplicación que vosotros estáis buscando. Es una curiosidad, porque parece que no hay mucha información específica sobre el uso de niosomas, o yo no soy capaz de encontrarla. Sí, bueno, los niosomas están comercializados, se vienen desde los años 70, se utilizan mucho, y fundamentalmente a nivel de investigación se utilizan para vehiculizar fármacos, principios activos, proteínas, antibióticos, péptidos, pero en terapia génica, para vehiculizar material genético, pues no se habían estudiado mucho en profundidad. No abundan artículos en los que se utilizan estos sistemas en terapia génica, así como drug delivery, pero no para terapia génica. ¿Por qué nosotros nos hemos decantado por estos vectores no virales? Pues porque son muy similares a los liposomas. Los liposomas son los clásicos que se utilizan, que en este caso sí que hay medicamentos comercializados con liposomas para fármacos, ¿verdad?
Y las ventajas que le vemos nosotros al naiosoma frente al liposoma es que reducimos la cantidad de lípido que se necesita para realizar el efecto de la transfección. Y eso lo conseguimos fundamentalmente con el empleo del tensioactivo no iónico. En definitiva, las cargas positivas sí que son interesantes porque permiten acomplejar el DNA. Pero claro, si es muy positiva, luego lo que va a producir es que cuando se ponga en contacto con la célula, se desestabilice la membrana de la célula y genere un efecto tóxico. Entonces, para mitigar ese efecto tóxico, nosotros lo conseguimos bajando la cantidad de lípido a costa de aumentar con tensioactivo no iónico, que al ser no iónico se tolera mejor por las células. Esta es la hipótesis que tenemos nosotros. Bien, bien, bien. Los son más baratos porque pues, los componentes son muy, muy sencillos, más baratos que los liposomas. Y también son más estables, eso sí que lo hemos visto. Y tienen todas las aprobaciones pertinentes por parte de las agencias reguladoras para su uso, ¿no? Porque dices que están comercializados. Sí, en cosmética, para aplicaciones de para cosmética. cosmética. Sí, en cosmética se han empleado mucho, sí. No para terapia. Y con otras composiciones. En este caso no llevarían un lípido catiónico, me imagino que no lo lleven. Ya. Muy bien, pues muchas gracias. Era mera curiosidad. No, gracias, Gustavo. Gracias. Gustavo, si no te importa, deja de compartir la presentación para que podamos volver a verte a ti, ya que a ver. es un poco rara esta conversación. Sí, creo que... A ver, ahora creo que sí me va a dejar, pero va con un poco de retraso, sí. Sí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Vale. No sé si la doctora Rosa Coco quería decir algo antes o... Sí, bueno, yo tenía una primera pregunta para Gustavo y, bueno, un pequeño comentario, más que una pregunta, y luego, sí, alguna aclaración respecto a lo que decía el profesor Pastor. Claro, ¿por qué habéis elegido este gen, el PRPF31? Porque vamos, yo tengo en mi base de datos 650 pacientes y no tengo ninguno con mutación en este gen. Tengo uno en PRPF8, que es similar, pero es otro gen y está en otro cromosoma. Entonces, ¿por qué habéis elegido este gen? Sí, es cierto. Debe de ser rarísimo. Sí. Y luego, una matización. Ahora mismo vamos por 169 genes que producen RP. Y más de 300 si cogemos las sindrómicas que pueden producir distrofias hereditarias de la retina, que ya sabes que es un grupo que los fenotipos se solapan, etc. Sí. Pero sí, ya vamos por 169. ¿Y por qué este gen? Que no es muy, dentro de que son todos raros, este es bastante raro. Por las características que tiene el gen que hemos comentado, es un gen por la plosuficiencia, ¿ya? Que hace que únicamente se exprese en aquellas células que tienen mayor demanda metabólica, las implicadas en la fototransducción, pero fundamentalmente porque quien trabaja con este modelo animal es el Cabimer. Francisco Javier Corrales tiene experiencia en este modelo animal y fundamentalmente él lo utilizaba, además de por la plosuficiencia, porque lo quiere abordar esta patología mediante edición genómica, con la tecnología CRISPR-Cas9. Entonces, claro, en este caso, el diseño de las ribonucleoproteínas pues tiene que ser específico, es decir, las RNAs guías tienen que reconocer esta mutación para que se produzca el corte donde se desea y luego con la secuencia homóloga reparadora se corrija. Entonces, por eso. Pero claro, en el caso de la edición genómica, como muy bien comentas, pues solo tendría sentido para esta mutación concreta, que es muy poco frecuente. En cambio, nuestra aproximación pues serviría, yo entiendo que serviría para cualquier tipo de mutación en la cual haga falta sobreexpresar este gen, que puede tener distintas mutaciones, pero yo en teoría entendería que para cualquier mutación de este gen serviría, no solo para la 216P, sino para cualquier otra. Claro, que es una ventaja. Estupendo. Pues gracias. No, y luego respecto a lo que comentaba el profesor Pastor, efectivamente son terapias muy caras.
En Estados Unidos, Luxturna lo comercializa Sparks, que fue quien lo desarrolló, pero en Europa en la negociación que han hecho es que lo lleva Novartis. Entonces, en Europa nosotros dependemos de Novartis, que compró la patente, pero la producción está en Estados Unidos. Por lo que a mí me han contado, la sala de producción para todo el mundo debe de tener 10 metros cuadrados y trabajan 2 personas. Entonces, incluso ha habido una rotura de stock ahora a finales de verano. Teníamos una niña de Asturias que estaba pendiente de ser tratada en Barcelona y ha estado esperando 2 meses a que se resolviera la rotura de stocks. Entonces, claro, es muy caro desarrollarlo, también es caro producirlo y de ahí los precios. Y lo que tú comentabas de el pago por resultados, aquí en España, que dependemos de Novartis, porque es Europa, pues Europa efectivamente ha estado en negociaciones con el Ministerio y con las autonomías para que se haga un pago por resultados. Es decir, que si el resultado es malo, pues el importe del tratamiento será menor. Y también había algunas cosas de pago, como por ejemplo que los primeros pacientes que fueran tratados iban a resultar más baratos, más económicos, que a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces estaban las comunidades autónomas buscando la nuestra, pues yo recibí una llamada, ¿dónde están nuestros pacientes que les mandamos los primeros que nos salen más baratos? O sea que bueno, ahí es todo un mundo que obedece a la relación entre la industria farmacéutica también y nuestras agencias reguladoras e incluso nuestro Ministerio de Sanidad, que es quien negocia el precio. Muy interesante, ¿verdad? Y creo que es difícil de manejar eso de, no sé, de pago por resultados, ¿verdad? No sé hasta qué punto se reclama luego o no. No conozco muchos pacientes tratados, pero sí que he visto algunos. El año pasado, bueno, hace 2 años ya, a finales del 19 estuve en París, que allí en aquel momento llevaban 12, creo que ahora llevan 18. Y bueno, los pacientes estaban muy contentos, sobre todo tenían una familia de israelíes que tenían como 7 niños afectos, todos habían caído y estaban todos encantados porque ya habían dejado de utilizar lámparas y se movían muy bien y tal. La última niña que he tenido oportunidad de hablar, que es la niña asturiana que estuvo esperando un tiempo, también está encantada de la vida, o sea, la mejoría no es brutal, pero para ellos marca una diferencia, es un antes y un después. Y creo que esto es importante, estamos hablando además de niños y adolescentes. Y de momento los resultados ya han salido a 5 años y se mantiene la eficacia a 5 años y más a largo plazo pues tendremos que esperar. Y efectivamente yo creo que el mantenimiento de la eficacia viene dado porque las células de la retina son células muy terminales que se dividen poco, etcétera, etcétera. O sea, los fotorreceptores no se dividen, se autorregenera su segmento externo, entonces bueno, eso puede facilitar. Muchas gracias, Rosa, por los comentarios. Pues no sé si alguien más. Yo tenía una cuestión, vamos, es una curiosidad. Cuando hacéis los estudios de tráfico intracelular, claro, poníais que marcabais el material genético con Sequence y marcáis de alguna manera los lípidos catiónicos o algo también para poder corroborar que realmente entra el complejo entero, que es lo previsible, pero bueno, por saber si... Sí, inicialmente los estudios de tráfico los hacíamos como comentas, marcando la partícula en lugar del plásmido. Para ello usábamos el rojo Nilo, el Nil Red, pero nos daba mucho ruido de fondo. Y lo decidimos cambiar porque pensamos que es más interesante marcar el plásmido, porque hemos visto que todo el plásmido se une a la partícula. Y entonces, si estamos viendo cómo se distribuye el plásmido, pues pensamos que es unido a la partícula, porque el libre se degradaría, ni siquiera entraría en la célula por repulsión electrostática. Y es mucho más específico ese marcaje en rojo. Por eso lo hemos hecho así. Vale. No, hombre, sí tiene sentido porque por otro lado a ti lo que te interesa que entres el plásmido. Eso es. Da igual, era un poco más simplemente por saber. Sí, pero los iniciamos, como decías tú, con el Nil Red en la partícula. Sí. Y nos lo criticaban y entonces dijimos, bueno, pues habrá que marcar el plásmido en lugar de la partícula. Sí. Vale, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, que no veo a nadie
con la mano levantada. Pues nada, darte de nuevo las gracias por el seminario, ha sido súper interesante. Yo creo que además ha quedado todo muy claro, muy bien explicado y nada, te agradecemos mucho tu participación. Gracias a vosotros y a ver si lo hacemos presencial, ¿verdad? Que sería lo que querríamos todos. Pero bueno, pues nos tenemos que apañar con esto. Sí, no sé. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, aprovecho ya, como es el último seminario del año, para desearos a todos unas felices Navidades, que el año que viene vendáis con fuerza y energía renovada. Y bueno, os avisaré más adelante, por supuesto, pero bueno, ya os anuncio que el primer seminario del año 2022 será el día 19 de enero y tendremos al doctor Luis Montoliu. Así que bueno, espero que no os lo perdáis, que seguro que está muy interesante también. Así que nada, bueno, muchas gracias, lo dicho a todos, feliz Navidad, feliz año y que paséis buena tarde. Feliz año, feliz Navidad. Gracias.